La Guerra de Sucesión Española se cierra con los tratados de Utrecht y los tratados de Rastatt, suponiendo la pérdida de los Países Bajos españoles y de Italia para la monarquía hispánica. Esos 14 años de guerra suponen la llegada de Felipe V al trono de la dinastía de los Borbones, pero también una gran pérdida territorial. Muchas veces se transmite la sensación de que Felipe V nunca trató de recuperar estos territorios, simplemente los abandonó y aceptó los tratados, pero no fue así. La realidad histórica muestra que Felipe V sí tuvo muchas ambiciones y puso de nuevamente en los pies de la monarquía hispánica en Italia. Veamos qué llevó a cabo Felipe V durante su reinado para recuperar estos territorios o ver si los pudo recuperar. Entre 1715 y 1719, un año después de la Guerra de Sucesión, destaca en la corte un personaje, Alberoni. A Alberoni se le atribuye tradicionalmente una serie de reformas económicas para proceder a recuperar los territorios italianos perdidos tras Utrecht. Esto es el llamado revisionismo hispánico. Aquí se conjugan los intereses de Felipe V por recuperar parte de su herencia como los de Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio era la segunda esposa de Felipe V, quien buscaba fortalecer a su familia en Italia, conseguir territorios que sean herencia para su hijo, ya que el trono de España estaba decidido para los hijos de la primera esposa de Felipe V, María Luisa. Según los distintos autores que leamos, le dan más peso a ese interés de la acción ibérica sobre Italia a Felipe V y hay otros que se lo dan más a Alberoni. Alberoni, con apoyo de otras grandes figuras como Patiño, se pusieron mano a la obra para fortalecer la marina, tanto la nueva flota de Indias como la armada organizada en Barcelona con el objetivo de asaltar Italia. El éxito que hubo fue pírrico, pues todas las potencias europeas declararon la guerra a España por violar los tratados de Utrecht y Rastatt. Recordemos que estamos en la Europa de los equilibrios. España obtuvo un gran fracaso en el año 1718. Alberoni desapareció de España tras perder la nueva armada, pero las ambiciones sobre Italia, pese al fracaso, van a persistir. A raíz de estos ataques de España sobre Italia, más concretamente Sicilia y Cerdeña, nació el Congreso de Cambrai, donde el nuevo ministro Grimaldo tenía como objetivo velar por los intereses españoles en el mismo Congreso. España trataba de acercarse al resto de potencias, pero sin perder su exigencia en Italia, exigiendo territorios como Parma y Toscana, con el objetivo de asentar los hijos de Felipe V con Isabel de Farnesio. El Congreso avanzaba muy lentamente, Austria se oponía férreamente a España, y la dedicación de Felipe V en su hijo Luis I no ayudó. Si quieres saber más sobre Luis I, tengo un vídeo en mi canal que te recomiendo enormemente. Saltemos ahora al año 1724. El Congreso de Cambrai no daba sus frutos y emergió un nuevo ministro para tratar de desatrancar la situación, el barón de Ripperda. Ante la lentitud del Congreso, el barón propone a los reyes un acercamiento con Austria, que tras unas largas negociaciones con pactos abiertos y otros pactos en secreto cerrados, todo ello dio lugar al Tratado de Viena. Toda esta diplomacia no gustó ni a Francia, ni a Inglaterra, ni a Prusia, ni a Holanda, ni a nadie. El problema no es tanto el disgusto internacional, sino los triples que se lanzó el barón. Existían puntos opuestos entre ambas potencias que el barón mostró como posibles y cercanos. Veamos esos puntos. España deseaba casar a su príncipe y a sus infantes con alguien de Austria para asegurar así posición en Italia, pero Austria no estaba dispuesta. Por su parte, Austria buscaba que España apoyara a su compañía de Ostende, creada en los antiguos Países Bajos españoles, para rivalizar comercialmente con ingleses y holandeses. España no podía apoyar esta compañía de Ostende por cláusulas comerciales en Utrecht que tenía con Inglaterra. Finalmente, en el año 1726, el embajador austriaco llega a Madrid y se da cuenta del percal. Descubrió que el barón se había pasado y se había pegado unos cuantos triples, dándose de cuenta de que la negociación no podía darse. El barón de Ripperda fue destituido y perseguido. Además, Inglaterra se hizo consciente de los pactos secretos y presionó aún más a España. España tuvo que dar marcha atrás. Recordemos que estamos en la Europa del equilibrio. Francia e Inglaterra, las potencias más fuertes del momento, van a velar porque se mantenga un equilibrio que a ellos les interese en Europa. Pese a todo, los intereses por Italia continuaron durante el reinado de Felipe V. Se trató de realizar un acercamiento a Francia, junto a Austria, pero los ingleses, picados por las cláusulas del tratado entre España y Austria, comenzaron a realizar una serie de agresiones en la América española. Todo ello pese a los privilegios obtenidos en el Tratado de Utrecht. Como respuesta a esas agresiones, en el año 1727 se llevó a cabo una conquista de Gibraltar. No voy a decir el resultado porque todos lo sabemos. Realmente nadie quería la guerra, por lo que ambas se encaminaron en negociar unas paces. Los años 1726 y 1727 fueron muy movidos. La corte se trasladó a Sevilla, fruto de la situación internacional como la rivalidad con Inglaterra y la ruptura de las negociaciones con Austria ante la negativa de favorecer el matrimonio. Se impulsó la presencia de ministros españoles frente a los extranjeros, se llevaron a cabo medidas de reforma interna y también se trató de saciar la apetencia de conquista de Felipe V. No solo de Felipe V, también de su corte, donde Italia entra en juego. Con Italia como prioridad, tocaba acercarse a Francia y a la Alianza de Hannover. Esta alianza es el resultado directo de las negociaciones anteriores entre España y Austria que no llevaron a nada, ese tratado de Viena inútil. Aquí tenemos a las potencias como Francia, Inglaterra, Prusia, Holanda, Suecia y Dinamarca que se unen como respuesta al tratado.
También se realizó acercamientos con Portugal en los años 1727 y 1728. Fruto de estos acercamientos tenemos una serie de matrimonios. Portugal sí quería casarse con los españoles, no como Austria. El heredero de la corona portuguesa, José I de Portugal, se casaría con Mariana de Victoria, y el matrimonio entre Bárbara de Braganza, infanta portuguesa, con el futuro Fernando VI. El gran paso sobre Italia se da con el Tratado de Sevilla de 1729. Se firma la paz con Inglaterra, acabando una guerra empezada en 1727. Dicha paz con Inglaterra supone reconocer para Inglaterra tanto Menorca, para el Balconi, como Gibraltar, para tocar los huevos, y además de ventajas comerciales, para seguir tocándolo en América. También se consigue pacificar las relaciones con Francia. Las malas relaciones con Francia le dolían a Felipe V, él es natural de Francia, él nació allí, y es su familia. A cambio de todo esto, España obtiene la promesa de apoyo a sus infantes a la herencia de las casas de Farnesio y de los Medici en Parma y Toscana, algo fundamental para el futuro Carlos III de España. Francia no hizo mucho caso finalmente a su promesa de apoyar a Carlos III, pero una Inglaterra totalmente interesada en mantener los privilegios comerciales obtenidos en América sí apoyó a los intereses españoles en Italia. Inglaterra apoyó la escuadra del infante Carlos, futuro Carlos III, para ocupar Parma y Plasencia. En el año 1731, España vuelve a poner pie en territorio italiano. La monarquía hispánica recupera parte de su territorio en Italia, pero esta soberanía no pasó a manos de Felipe V. Serían ducados que responderían a una soberanía superior, teóricamente el imperio. Ante estos éxitos en Italia, el rey Felipe V incluso se animó a mandar una escuadra a Orán, perdida en el año 1708. Dicha escuadra conquistó Orán. Estos éxitos se pondrían en vilo con lo acontecido en 1732 y 1733, la guerra de sucesión polaca. No vamos a explicar en este vídeo la guerra porque es un tema que da para otro vídeo, pero sí tenemos que decir que durante esta guerra España se enfrentó a Austria y ocupó territorio en Italia en 1734. Ocupó Nápoles y Sicilia. El éxito fue aparente. La victoria en Nápoles se compensa con la pérdida de Parma y Plasencia por las numerosas tensiones diplomáticas. El futuro Carlos III obtuvo la dignidad real. Nació de ello el reino de Nápoles y las dos Sicilias. Pero no pasó a la monarquía española, no pasa a la monarquía hispánica, se conquistó, pero para la dinastía borbónica y no para España realmente. Fue una mezcla de éxito y de fracaso. Poco a poco, España se hacía un hueco en el panorama internacional. Inglaterra, otra vez, volverá a dar por culo con el comercio americano. Quería más privilegios y sabía que España apenas podía defender sus posiciones ultramarinas. Esta vez Francia apoyó a España para evitar una Inglaterra sumamente fuerte. Ambos doblegaron a Inglaterra. Cuando parecía que se iba a firmar la paz, un nuevo problema surge. Muere el emperador y la sucesión del imperio austriaco cambia el paradigma internacional. No todo el mundo apoyaba la pragmática sanción que permitía gobernar a María Teresa. Algunos la aceptaban, pero con ciertas aspiraciones territoriales para mantener su aceptación. Caso de España. Vamos, que tiene lugar otra nueva guerra, y es la guerra de sucesión austriaca, iniciada en el año 1740. Esta guerra también afectó a los intereses de Felipe V en Italia, con éxito y fracasos, pero realmente se estaba a la defensiva. La guerra provocó el segundo pacto de familia entre Francia y España en 1743, aunque con la muerte del rey francés el pacto perdió fuelle. Sin embargo, España obtuvo una poderosa base en Italia tras grandes éxitos. Pese a esta baza poderosa y esa fuerza de España e Italia, no interesaba a nadie porque estamos en la Europa de los equilibrios del siglo XVIII, que se caracteriza por ese equilibrio que intentan mantener Francia e Inglaterra. No interesa una España fuerte en Italia. Finalmente, todos los éxitos obtenidos se perderán, volviendo otra vez a una postura defensiva. Con la muerte de Felipe V en 1746, vemos un cambio en la situación. Aunque él ya inició este mismo cambio, Fernando VI usará la diplomacia para acabar con todo esto, llevando a la firma de la paz de Aquisgrán en 1748. En ella, Carlos, futuro Carlos III, mantiene Nápoles y el infante Felipe I de Parma, obtiene Parma, Plasencia y Guastalla. Pero estos territorios no pasan al control de la monarquía hispánica, son una entidad aparte. Con Inglaterra sí se obtienen claros éxitos, como la reducción de privilegios mercantiles en América. Aunque la monarquía hispánica realmente no tenga un territorio en Italia, algo que posea ella propiamente, sí consigue colocar aquello que le interesa en Italia. Muchas veces tendemos a pensar que una vez se acaba la guerra de sucesión española, esos territorios que se pierden, Italia y los Países Bajos españoles, no existen ambiciones sobre ellos, no existe un intento de recuperarlos, se dan por perdidos y ya está. Y como vemos en este vídeo, no es así. Pero lo más importante de todo es que ese destrozo que se produce en la monarquía hispánica tras la guerra de sucesión española, desde 1714 hasta 1748, como hemos visto, hay una recuperación, hay una vuelta a poner a España en el foco internacional, que vuelva a tener voz. La monarquía hispánica no es lo que era en el siglo XVI y se mapura en el siglo XVII, ya no es esa superpotencia como diríamos en términos actuales.
Ahora, los intereses de Francia e Inglaterra son los que van a intentar prevalecerse. Es una Europa, como hemos dicho ya durante el vídeo, donde se busca un equilibrio de fuerzas y Francia e Inglaterra imponen el equilibrio. Pese al equilibrio impuesto y a los devastadores efectos de la Guerra de Sucesión, Felipe V consigue con su reinado poner a la monarquía hispánica en el foco internacional. Una tarea que fue difícil tras la situación en la que quedó España tras una larga guerra que en territorio peninsular lo podemos entender como una guerra civil.